Lo que antes llevaba años de constancia, hoy ocurre en el silencio de una sola decisión bien tomada. Google lo ha vuelto a hacer. Acaba de lanzar Google Anti-Gravity, el primer programa con multiagentes capaz de tomar el control de inicio a fin de forma autónoma. Llevo usándola desde que se lanzó y de verdad es capaz de hacer cosas jamás vistas antes que cambiarán la forma de hacer tareas. Para comprobarlo, estaremos viendo qué lo hace especial, cómo usarlo y trucos para exprimirlo. Esto lo acompañaremos con 8 casos de uso reales. Desde que controle nuestro ordenador, crear aplicaciones profesionales, veremos cómo podemos publicar estas, haremos diseños webs hechos por agentes y hasta estos actuarán como un equipo de especialistas para cualquier tipo de tarea. Lo mejor, tal y como nos acostumbra Google, estamos ante otro nuevo avance que vamos a poder utilizar, al menos a día de hoy, de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos esta herramienta. Vamos a comenzar conociendo Anti-Gravity, el nuevo entorno desarrollado por Google con agentes de inteligencia artificial. Al principio pensaba que era una herramienta exclusiva para desarrolladores, pero cuando la probé a fondo descubrí que está hecha para todos y además es capaz de hacer más cosas aparte de aplicaciones. Antes de ponerlo a prueba, saltemos a Google Anti-Gravity, siendo esta plataforma de aquí, del cual por cierto te voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Si hacemos scroll hacia abajo, vamos a poder ver un montón de funcionalidades características de esta plataforma, como es la capacidad de incorporar inteligencia artificial a la hora de desarrollar aplicaciones, cómo es capaz de realizar diferentes tareas y monitorizarlas en paralelo, tener agentes de inteligencia artificial sincronizados que estén trabajando a tiempo real y mostrándonos qué nos hace. Aparte de esto, también nos dejan colaborar dando el feedback a tiempo real de todos los cambios que queramos hacer, pero sobre todo es una plataforma que ponen en primer lugar a multiagentes de inteligencia artificial que nos van a hacer posible hacer cosas sofisticadas de una manera sencilla. Para poner a prueba todo esto, vamos a irnos justamente arriba a la derecha donde pone Download. Y una vez estamos aquí vas a ver que esta herramienta, desde primeras, va a estar disponible en todos los dispositivos, ya sea macOS, Windows o Linux. Yo aquí me lo voy a descargar en mi caso para Mac y mientras se va haciendo la descarga, ten en cuenta que si entramos a sus planes de precio, esta plataforma, al menos al momento de ahora, solamente tiene un plan disponible, que sería por unos $0 al mes. Es decir, actualmente es totalmente gratuito. Eso sí, hay que tener en cuenta que utilizan diferentes modelos de inteligencia artificial. Cada uno de estos tienen ciertos límites diarios, pero luego, conforme utilicemos la plataforma, te diré ciertos trucos para poder evitar esos límites. Y una vez ya la hayamos instalado y hayamos iniciado sesión con una cuenta de Google, que podría ser personal y gratuita, nos va a aparecer ya por aquí arriba a la derecha logueada nuestra cuenta y nos encontraremos con una interfaz muy similar a la de cualquier IDE, como por ejemplo plataformas como Cursor o Visual Studio, herramientas de las que ya estuvimos hablando en este canal que te voy a dejar abajo en la descripción. Solo que aquí tenemos una diferencia muy clara en comparación con esas herramientas. Y es que si volvemos a Anti-Gravity vamos a encontrar que más allá de abrir una carpeta en donde tengamos un proyecto que queramos mejorar o iterar, desde Google nos aparece una nueva opción llamada Open Agent Manager. Y si le damos un clic, pues nos vamos a encontrar con esta interfaz muy similar a la de ChatGPT que nos van a dejar crear programas desde cero y que estos archivos no se pongan ni siquiera en nuestro ordenador hasta que nosotros los solicitemos. Y es que con esto se abre un montón de posibilidades y para descubrirlo vamos a saltar al primer caso de uso, en donde estaremos creando una aplicación desde cero a partir de un solo prompt. Para ello me voy a volver a este apartado de agentes de inteligencia artificial y vamos a configurar algunos aspectos básicos antes de ponerle nuestro prompt. Lo primero que debes tener en cuenta es que desde Google Anti-Gravity tenemos un modo rápido que sería el que tiene por defecto cualquier herramienta de inteligencia artificial para crear aplicaciones. Pero Anti-Gravity va un paso más allá, teniendo este de planificador. Es que si le damos un clic, lo que conseguiremos es que la gente, antes de ponerse a trabajar en nada, va a planificar una estrategia con todo el desglose de tarea que tiene que realizar para que el resultado final sea mejor. Además, si nos fijamos en esta segunda opción de aquí, también vamos a encontrar los mejores modelos de inteligencia artificial, empezando por Gemini 3 Pro High, que sería el modelo más alto que hay en el mundo actualmente, pero estos ten en cuenta que tiene un límite mayor. Así que yo te recomiendo siempre empezar por el Gemini 3 Pro Low y si se te quedara corto, ten en cuenta que sobre el mismo proyecto vas a poder iterar con otros grandes modelos como Claude Sonnet 4.5, su versión Thinking e incluso un modelo de OpenAI. Así que para este caso yo voy a empezar trabajando con el modelo Gemini 3 Pro Low.
que tiene unos límites mayores, así que ahora le habría puesto desde aquí mi prompt, en donde le voy a pedir que me cree una aplicación estilo software que se venda, que se encargue de poder transcribir cualquier audio o vídeo que suba al usuario acorde a una reunión que haya tenido, para que pueda ver de una forma clara tanto la transcripción, resúmenes, tareas a realizar e incluso, ¿por qué no?, que genere mapas mentales. Yo simplemente poniéndole esa idea, si clico en enviar, ya Gemini va a empezar a razonar todo esto y empezaría a crear un plan de implementación antes de ponerse a crear código. De hecho, yo si mientras va trabajando clicase en View, voy a poder ver toda esa lista de tareas que ha creado, que va a seguir con el paso a paso para tener una aplicación bien trabajada. Y nada, poquito más tarde ya habría completado todas las tareas de aquí y más allá de esto, realmente ha hecho un montón de cosas más. Como por ejemplo generar documentación sobre esta aplicación que nos ha creado y en definitiva nos dice que por aquí nos acaba de ejecutar la aplicación. Yo ahora aquí le podría dar un clic o incluso pedirle que la abra por mí en el navegador. Al abrirla, fíjate lo que tenemos aquí al primer intento. Teniendo una aplicación llamada AI Transcriber, transforma tu audio en conocimiento accionable. Aquí me dice que voy a poder añadir todos estos formatos, así que le voy a dar un clic, le voy a subir este audio de una reunión de 34 minutos de prueba, así que le doy a abrir y ya por aquí va a empezar a subir el archivo, a analizar ese audio, a hacer toda la transcripción y por último nos estaría diciendo que la inteligencia artificial estaría extrayendo todo. Y de hecho ya tenemos por aquí cómo podría quedar. Esto ahora mismo lo tenemos anonimizado, así que verás información que estaría en blanco, pero ten en cuenta que más allá de lo que sería la transcripción, también podríamos ver un resumen con los puntos clave que se han tratado en esa reunión. También tendríamos esa siguiente pestaña con las tareas que habrían surgido y además diciendo para quién está asignada cada tarea y cuál sería la fecha límite. Y por último también nos ha creado incluso un mapa mental en resumen diciendo los puntos claros que debemos tener en cuenta de esa reunión de 34 minutos. Y es que con esto realmente vamos a poder crear aplicaciones a medida acorde a las necesidades que nosotros tengamos. Ahora simplemente se lo tendríamos que decir a Antigravity y todos los agentes se van a poner a trabajar de una forma autónoma. Además, ten en cuenta que una de las ventajas de trabajarlo desde esta plataforma de aquí es que, como puedes ver aquí, tenemos una previsualización, aunque también vamos a poder mover todo el proyecto en el que hemos trabajado a una carpeta concreta. Y para ello, si yo clico en este botón de aquí de la carpeta, me va a decir que todo este proyecto lo voy a poder mover allá donde quiera. Así que le voy a decir que voy a escoger la carpeta donde quiero que lo guarde. Voy a seleccionar a modo de ejemplo la carpeta de descargas, le doy a abrir y ya me diría que lo estaría moviendo. Y efectivamente, abriendo mi carpeta de descarga me puedo encontrar con un montón de archivos por aquí de la aplicación que acabo de crear y para tener un poco más organizado, pues ya nuevamente esto lo voy a poder mover a otra carpeta, como por ejemplo esta de aquí que me he creado. Y es que con este primer caso de uso ya podemos ver que podemos crear aplicaciones que incluso podemos llegar a monetizar. Y por ello te quiero presentar a Clerk, una plataforma para la gestión completa de usuarios que ofrece una autentificación integral. Y es que esto, unido a la capacidad de poder crear aplicaciones a medida que estamos viendo con Google Antigravity, realmente podría ser una combinación perfecta, ya que con Clerk podrás añadir una capa de registro, inicio de sesión, botones de usuario, perfiles de usuario y hasta una lista previa de espera. Más allá de esto, también podría integrar la gestión integral de organizaciones, como sería la creación de una nueva, permitir cambios entre varias, visualizar el perfil de esta o incluso las listas que haya. Y no solo eso, sino que también puede gestionar los precios y pagos fácilmente sin integraciones a código. Y además, como puedes ver en esta tabla, tampoco tendría ningún coste adicional frente a pasarelas de pago tan utilizadas como Stripe. Mira, y es que su integración es muy sencilla. Simplemente desde su página web clicaríamos en iniciar sesión, nos crearíamos una cuenta y una vez la tengamos simplemente tendríamos que poner el nombre de nuestra aplicación, habilitaríamos todas las formas por las que queramos que el usuario pueda iniciar sesión en nuestra app y una vez con esto, al clicar en siguiente, ya nos aparecerán todos los códigos que simplemente vamos a tener que copiar y pegar siguiendo esos pasos de forma ordenada. Además, mirando esos ajustes de una forma unificada vamos a poder ver tanto la gestión de usuarios, la de las organizaciones e incluso las suscripciones que tendrán nuestros clientes. Y gracias a que Clerk, que son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probarlo por ti mismo. Y ahora saltemos al segundo caso de uso, en donde estaremos viendo cómo Google Antigravity está conectado con todos los últimos modelos de Google, como por ejemplo el de Nano Banana Pro, haciendo posible que podamos crear páginas visuales de una forma más fácil que nunca. Para ver este caso me voy a volver al inicio de Google Antigravity.
Pero ahora, en lugar de utilizar la opción de Playground para crear algo desde cero, realmente aquí voy a querer crear una página de ventas de la aplicación anterior que hemos hecho. Así que para ello voy a clicar en Open Folder y desde mi carpeta de descarga voy a seleccionar esa carpeta última que hemos creado con todo el proyecto. Así que clico en abrir y ya con eso el agente va a tener el contexto de toda la aplicación anterior que acabamos de crear y sobre esto voy a poder trabajar. Y si desde aquí, en el apartado derecho, nos vamos a encontrar las mismas opciones donde vamos a poder utilizar los modelos al igual que en el otro sitio, así como poder planificar o utilizar el modo rápido para que nos dé respuestas directas. Yo de hecho voy a seleccionar en este caso esta de aquí y ahora le voy a decir desde el apartado prompt que basándose en mi aplicación quiero que me cree una imagen con un diseño de página de venta acorde a la aplicación que acabamos de crear. Le voy a decir que también me añada animaciones y un diseño atractivo y con esto si yo clico en enviar, aquí de hecho podemos ver cómo está empezando a analizar cada uno de los archivos antes de empezar a generar esa imagen. Y nada, poquito más tarde nos dice que ya tiene hecho todo. Y de hecho, si hacemos scroll hacia arriba, nos vamos a poder encontrar con esta imagen de aquí, que la verdad es que cuadra perfecto con la herramienta que hemos hecho, ya que si miramos un poquito más hacia arriba, vamos a poder ver cómo ha podido analizar todo, tanto los colores que tiene nuestra aplicación, las fuentes, así como demás información, para tener un diseño muy afín a la herramienta que estemos creando. Y sé con esto, ya no estamos hablando de crear diferentes tipos de activos por separado y que no tengan en cuenta el contexto total, sino que ahora Google Antigravity estaría creando todos sus agentes, incluyendo los de diseño con Nano Banana Pro, para que lo tengamos todo centralizado. Y es que, volviendo a Google Antigravity, fíjate que yo ahora teniendo esta imagen, ahora voy a poder empezar a trabajar desde aquí. Sí que es cierto que también tenemos un apartado de review, sobre el cual vamos a poder añadirle diferentes comentarios. De hecho, si yo marco para seleccionar cualquier apartado, le voy a poder dejar aquí comentarios para poder iterar sobre la imagen por si quiero cambiar algo antes de llegar a ese resultado ideal, pero en el caso que ya hayamos llegado aquí, yo ahora lo que le podría decir desde el apartado prompt sería que me desarrolle en un solo HTML esta página de ventas totalmente funcional y con animaciones. Clico en enviar y Gemini ya empezaría a trabajar. Y poquito más tarde ya nos podríamos encontrar con un resultado como este en HTML que siga a la perfección toda la estructura de esa imagen. Y es que con esto realmente ya no hablamos de crear solo una aplicación, sino que podemos crear todos los activos alrededor de esta para poder empezar a escalar nuestro proyecto. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 3, donde estaremos viendo cómo realmente vamos a poder también desarrollar aplicaciones basándonos en un archivo concreto. Para poder ver esto, sobre mi carpeta de descargas tengo este archivo de aquí con un montón de información sobre la gestión de inventario de una empresa. Tienen información como el ID, el nombre del producto, el SKU, la categoría a la que pertenece, las dimensiones, en qué almacén está, el estado, métodos de envío y demás información. Y esta hoja realmente es esencial para llevar un buen control. No obstante, tenemos un problema. Y es que si deslizas hacia abajo, te puedes encontrar que tenemos un montón de líneas de información. Pero ahora, si volvemos a la plataforma, yo ahora nuevamente voy a poder clicar en abrir la carpeta. En este caso voy a seleccionar nuevamente la de descarga y abriéndola, ya voy a encontrar nuevamente todos los archivos de mi carpeta de descarga en el apartado izquierdo y yo ahora sobre el apartado derecho le puedo pedir información sobre algo en concreto. De hecho, si clicamos en el arroba, nos van a aparecer un montón de funciones, entre donde tenemos la de archivos, que si le doy un clic voy a poder ver todos los archivos de mi carpeta de descarga y si empiezo a buscar por aquí la palabra inventario, pues ya me puedo encontrar con este CSV y al darle un clic, pues ya lo tendríamos en nuestro contexto. Junto a esto, si yo ahora le digo que me cree un dashboard ejecutivo analítico profesional con gráficas relevantes y los datos más destacados sobre la información que tenemos en bruto, si con esto yo no cambio el modo de planificación y le doy a enviar, pues poquito más tarde me puedo encontrar con una aplicación como esta de aquí, en donde me pondría el total valor del inventario, cuántos productos hay, el margen promedio y el stock crítico. Además, nos ha creado diferentes gráficas que son todas funcionales con la distribución de categorías de todo este inventario. También podemos ver el estado en el que se encuentra cada uno de ellos, desde nuevo hasta defectuoso. Nos diría también en qué almacén estarían cada uno de los productos, los métodos de envío que se utilizan y por ir acabando tendríamos también el stock por cada una de las categorías subdivididas y por último un apartado de puntos claves a tener en cuenta para que podamos ver toda esta información más rápidamente, como la alerta con lo más importante que debemos tener en cuenta, cuáles son los productos más rentables
el almacén principal con el que más trabajamos, la categoría dominante, que en este caso sería electrónica, productos que han quedado obsoletos, que en este caso tendríamos 117, y justo por aquí abajo pues tendríamos reorganizada toda esa información, teniendo un top 10 de los productos con mayor valor de inventario. Y es que con esto, ya sea que queramos crear aplicaciones nuevas o incluso queramos transformar en algo más visual aquella información con la que ya trabajemos, con esta nueva función lo hace más fácil. De hecho, volviendo al apartado del Playground de agentes de Google Antigravity, fíjate que en el apartado izquierdo nos va a subdividir todos los proyectos que estemos creando. Yo aquí, por ejemplo, tengo varias conversaciones sobre la carpeta de descarga, como esta última aplicación que hemos hecho de inventario, y desde aquí también voy a poder acceder de una forma totalmente organizada. Además de esto, también nos aparecería en el Playground todas esas aplicaciones que no hemos movido a alguna carpeta de nuestro ordenador, pero que luego siempre vamos a poder acceder y moverlas cuando lo necesitemos. Vamos a saltar ahora al caso uso número 4, donde estaremos viendo cómo esta nueva herramienta no solamente se basa en información que ya tengamos en nuestro ordenador, sino que podría cogerlas también de internet, ya que recordemos que estamos ante un producto de Google. Y es que si desde un nuevo chat dentro del apartado del Playground, en lugar de seleccionar una ubicación como la carpeta de descarga, mantengo el Playground, y desde el apartado de prompt le digo que quiero empezar a invertir en acciones para generar ingresos con ese dinero ahorrado, pero que no tengo mucho conocimiento de cómo hacerlo, pues le estoy pidiendo que me cree una aplicación para que yo pueda practicar y ver las previsiones acorde a los diferentes movimientos que yo haga. Y yo ahora, con toda esta información, nuevamente, si clico en enviar, ya Gemini se va a poner a empezar a trabajar, pero aquí te voy a dar 2 puntos claves también. Y es que esta plataforma es una de las primeras en dejarnos previsualizar todo lo que está haciendo el agente de forma automática. Fíjate que aquí, antes de empezar a crear la aplicación, nos estaría diciendo que estaría haciendo búsquedas en internet y podríamos ver a esta gente cómo realmente está buscando en el sitio web. Además, si nosotros mantenemos este apartado de following, realmente vamos a poder ver todos los cambios en detalle que está haciendo, ya sea en el código o cualquier archivo en el que esté interactuando. Aquí de hecho puedes ver cómo incluso estaría ejecutando los comandos, ya que estaríamos siguiendo el paso a paso de lo que está haciendo. Más allá de esto, también podríamos incluso ver desde este apartado de Google Chrome una previsualización de todo lo que queramos ejecutar en el navegador. Pero más allá de poder ver nosotros las aplicaciones, el agente va a poder coger el control de este navegador, que como puedes ver realmente sería uno de Google Chrome, y si le instalas esta extensión de Google Chrome, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, vamos a permitir que el agente pueda también ejecutar todas las pruebas necesarias para que nunca nos llegue una aplicación con errores. Y nada, minutos más tarde ya podríamos ver esta aplicación de aquí súper visual, en donde nos aparecen todas las acciones por aquí moviéndose, tanto de Apple así como de otras empresas por aquí, como por ejemplo Nvidia, y con información que es real, ya que la gente ha hecho búsquedas en internet antes de crear la app. También podríamos ver qué balance total podríamos tener, las ganancias de hoy, cuál sería la empresa que más rendimiento está teniendo, y por inteligencia artificial nos diría también una puntuación. Junto a esto nos estaría diciendo también el rendimiento de forma general a lo largo del tiempo. También tendríamos una calculadora de nuestras inversiones. Por ejemplo, si nosotros invirtiésemos mensualmente $300 y dijésemos que queremos ver los resultados de cara a 5 años con un retorno del 15%, pues nos pondría cuál podría ser la proyección de ganancias. Y junto a esto, pues nuevamente varios resúmenes de las principales compañías con mejores rendimientos, y también nos aparecería cuál podría llegar a ser nuestro portfolio, todo bien categorizado y con animaciones, y por último un apartado con la información destacada más relevante que debamos de conocer. Y si con esto ya no estamos hablando de crear aplicaciones genéricas que no tengan en cuenta información real que tenemos ya en internet, sino que los agentes de Gemini van a empezar a trabajar no solamente con la codificación, sino que se van a preocupar también de contrastar la información relevante y actual para poder crear la app si requiere información actualizada. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 5 y estaremos viendo cómo esta herramienta no solamente es capaz de crear aplicaciones, sino que realmente nos puede acompañar en nuestras tareas de nuestro día a día. Y para ello yo ahora le voy a pedir que me haga un análisis SEO, es decir, del posicionamiento de los buscadores y también de la presencia en las redes sociales que tenemos en Academia Artificial. Aquí, con esta información, yo voy a clicar en enviar, y ahora con Gemini vamos a poder ver cómo realmente se va a poner el sombrero, de como si fuera una persona del marketing, y de hecho acabaría de saltar, y todo esto de forma autónoma, a mi navegador. Fíjate de hecho cómo en el apartado de los bordes podemos encontrarnos con esta animación en movimiento, que querría decir que la gente ha tomado el control del navegador para poder hacer todas las pruebas y análisis en detalle como le hemos pedido.
Aquí de hecho podemos ver cómo habría hecho scroll hacia abajo y de esa forma pues estaría haciendo toda la medición más importante. Además, por aquí vamos a poder ver lo que estaría haciendo esta gente y si volvemos a la herramienta, pues vamos a poder ver cómo estaría extrayendo un montón de información no solamente desde el sitio web, sino de cada una de las redes sociales que estamos utilizando. Y nada, unos segundos más tarde ya nos estaría dejando por aquí el análisis SEO del título que estamos utilizando, la metadescripción que tenemos en el encabezado y cuál es la presencia en cada una de las redes sociales que utilizamos. Además, también nos ha dicho cuál es el correo directo de este negocio, por si realmente queremos auditarle y ofrecerle algún servicio para mejorar algún aspecto. De hecho, siguiendo con esta idea, imagina que yo quiero ofrecer unos servicios para mejorar su presencia digital. Pues yo ahora desde el apartado chat le podría decir que me genere un análisis aún más exhaustivo con las métricas y oportunidades y que una vez ya tenga todo esto, me encuentre ese email que realmente ya tengo y que redacte un correo electrónico listo para poder ofrecer estos servicios. Clico en enviar y poquito más tarde pues me encontraría con un detalle de todo lo que ha hecho y si seguimos deslizando pues nos vamos a encontrar con un pequeño resumen de los principales puntos a tener en cuenta, ya no solamente a nivel de lo visible, sino que también ha analizado los robots TXT, el sitemap y además en cuanto a las redes sociales ha extraído la información de cada uno de los canales, como por ejemplo el número de suscriptores en YouTube, cuántos tenemos en Instagram, en LinkedIn y junto a esto también nos habría redactado un email listo para copiar y pegar a aquel negocio que queramos ofrecer este servicio. Y si con esto estamos viendo que Antigravity va más allá de las creaciones de aplicaciones, ya que como estamos trabajando con agentes de inteligencia artificial que son capaces de hacer búsquedas en sitios web y utilizar herramientas de todo el ecosistema Google, pues realmente podría acompañarnos en cualquier tipo de tarea. Por cierto, ya que te he hablado de Academia Artificial, ten en cuenta que dentro del apartado curso tenemos una nueva convocatoria del intensivo de IA, en donde vas a aprender todo sobre inteligencia artificial durante 8 semanas conmigo por videollamada con un grupo de máximo 25 personas para que tengas una formación real y cercana. En esta formación vas a aprender todo sobre IA, desde crear aplicaciones, aplicar automatizaciones, generar imágenes y vídeos y música de forma efectiva y en definitiva todo lo relevante sobre el mundo IA. Ten en cuenta que al finalizar vas a tener un certificado e incluso podrías tener un segundo título oficial. El enlace del curso te lo voy a dejar abajo en la descripción y aprovecha ahora porque si estás viendo esto durante el Black Friday tenemos una promoción. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 6, en donde estaremos viendo cómo Antigravity es capaz también de coger el control de nuestro propio ordenador. Y para este caso de uso quiero que te fijes en el desorden que tengo en mi carpeta de descargas. Tengo tanto imágenes, tengo documentos PDFs, tengo vídeos, aplicaciones, audios, instaladores y en definitiva un montón de desorganización. Pero ahora, volviendo a Antigravity y yéndonos nuevamente al apartado del Agent Manager, clicando en el más para iniciar una nueva conversación, yo desde el apartado del Playground voy a poder seleccionar alguna otra ubicación que haya trabajado, como por ejemplo la carpeta de descarga, y desde aquí le puedo decir que tengo un desastre en esta carpeta. Y lo que quiero es que me lo organice dependiendo del tipo de formato de cada archivo. Y con este simple prompt, si yo clicas en enviar, pues ya Gemini va a empezar a analizar toda la carpeta de descarga y mientras lo va haciendo, fíjate que también le he pedido alguna cosa un poco más compleja, como es que me cree un archivo que cuando lo clique siempre me haga la ordenación de mi carpeta de descarga. Así que a ver si es capaz de hacerme estas dos cosas a la vez. Por lo que por aquí vamos a dejar que termine de trabajar y nada, aproximadamente unos 20 segundos más tarde ya me diría por aquí que por un lado nos ha creado estas carpetas de aquí y todos los archivos que ha añadido, que por cierto, si yo abro la carpeta de descargas, pues efectivamente me habría añadido todos los archivos, salvo uno que veo por aquí, que si volvemos al apartado agente nos diría que es porque nos ha creado una herramienta que ha llamado como organizar descargas command, desde el cual si nosotros le damos un doble clic, automáticamente nos va a estar haciendo eso sin necesidad que volvamos a saltar a esta herramienta. Aquí de hecho el archivo puedo ver que correspondería con un comando que efectivamente haría esa automatización de la que se ha encargado la gente y ahora siempre que tenga una desorganización simplemente voy a tener que darle un doble clic a esta herramienta, se me ejecutaría el terminal y haría todo ese proceso de organización. Y es que con esto ya no solamente hablamos que pueda coger el control de nuestro ordenador, sino que realmente pueda aprender de los patrones de nuestras necesidades y que nos desarrolle aplicaciones a medida para que luego podamos ir mucho más rápido a la hora de repetir alguna acción. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 7 y es que Google ha actualizado otra herramienta llamada Stitch enfocada en el diseño de aplicaciones que también trabaja muy bien con Antigravity. Para ver esto me he venido a la aplicación de Stitch y desde aquí imagina que yo quiera crear una aplicación enfocada a ayudar a las personas a ser más productivas. Pues yo ahora en lugar de crearlo, si quiero trabajar en algo que sea muy visual y atractivo antes de empezar a generar el código, yo desde Stitch
le podría poner este prompt para que cree la aplicación que te acabo de comentar. Aquí podría seleccionar incluso el rediseño en el caso que ya tengamos una aplicación que le queramos cambiar toda esa parte más visual. Pero en este caso, como voy a partir desde cero, voy a ponerle este simple prompt, le voy a decir que esto es para una aplicación móvil, y si clico en enviar, pues ya Stitch, apoyado de los modelos de Gemini, lo va a empezar a procesar, que de hecho, ten en cuenta que esto trabajaría tanto con Gemini 3 Pro como con Nano Banana Pro, y nada, un par de minutos más tarde nos podremos encontrar con una aplicación súper bien diseñada con todas sus pantallas, tanto desde el apartado de las tareas, cuando se quiere crear una nueva tarea, cómo sería el calendario y el apartado de progreso del usuario con todo el detalle. Y lo mejor es que desde aquí, aparte de poder seguir iterando, desde donde nosotros si clicamos en cualquier pantalla, como por ejemplo esta de aquí, vamos a poder incluso añadir anotaciones para Nano Banana, donde el cual yo voy a poder nuevamente seleccionar una forma muy similar a como estuvimos viendo en Antigravity para poder decir qué cambios queremos aplicar a nivel visual. Pero imagina que nuevamente, clicando aquí en salir, tengamos todo tal y como lo queremos ver. Pues ahora nosotros clicando en el ratón podríamos seleccionar todos los diseños y clicando en los tres puntitos, fíjate que vamos a poder incluso descargarlo para que luego cuando la abramos desde Antigravity pues pueda crear esta aplicación de una forma totalmente funcional, o lo que sería aún más sencillo, si clicamos en el apartado de exportar, aparte de poder tener este diseño exportado a nuestro ordenador, lo podríamos exportar a Google AI Studio. Y es que si yo clico en compila con AI Studio, automáticamente Stitch habría volcado toda la información que tendríamos de la anterior plataforma, le habría añadido este prompt y ahora simplemente nosotros tendríamos que clicar en Build y ya desde aquí Google AI Studio empezaría a crear la aplicación con ese diseño que le hemos pedido. Mientras se va generando, ten en cuenta que en Google AI Studio muchas personas me soléis comentar que no sabéis cómo podéis descargar la aplicación para luego escalar el proyecto. Pero fíjate que aquí arriba a la derecha nos vamos a encontrar un apartado de Download App. Y cuando esté todo programado, si nosotros le damos un clic aquí, lo vamos a tener guardado en nuestro dispositivo. Y además, me adelanto a decirte que en el próximo caso de uso vamos a estar viendo cómo vamos a poder publicar de una forma profesional cualquier aplicación que creemos, ya sea en Antigravity o en Google AI Studio, en un servidor propio. Mira, aquí segundos más tarde ya tendría todos los archivos con todo el código. Y si yo clico en Download, ya automáticamente se me va a descargar un archivo zip en mi dispositivo. Así que ahora, una vez ya sabemos cómo podemos crear aplicaciones, descargarlas en nuestro ordenador o incluso crearlas con Antigravity, que ya de por sí podemos mover el proyecto en cualquier carpeta que nosotros queramos, vamos a saltar con el último caso de uso, viendo cómo podríamos importarlo a un servidor propio para poder ponerlo de forma pública. Para ver esto yo me he venido a mi carpeta de descargas y voy a estar cogiendo esta aplicación que estuve haciendo previamente que nos mostraba de una forma visual cómo podríamos invertir. Así que voy a clicarlo primero en botón derecho y ahora voy a clicar en comprimir. Ahora desde aquí se me empezaría a crear un archivo en el formato .zip y con este archivo ya comprimido del proyecto que hice antes, que por cierto era este de aquí, pues yo yéndome ahora a un servidor hosting, como por ejemplo el de Hostinger, que es el que yo utilizo personalmente, que por cierto también te voy a dejar un enlace de descuento abajo en la descripción. Fíjate que si desde aquí yo me voy al apartado de sitios web y en el apartado de añadir sitio web clico en esta nueva opción de App Web, pues ahora yo voy a poder tanto importar un repositorio de Git o incluso subir archivos que tengamos en nuestro dispositivo. Algo que viene genial porque Antigravity trabaja en local. Así que ahora yo voy a clicar en continuar. Con esto nos va a empezar a preparar un dominio temporal que también nosotros vamos a poder poner uno personalizado en el caso de que lo queramos. Y como siguiente paso pues nos diría que tendríamos que subir el archivo en alguno de estos formatos. Aquí como puedes ver estaría el .zip, así que voy a clicar en subir. Selecciono la app de inversión que hemos comprimido previamente, así que le voy a dar a abrir y ya se empezaría a subir por esta zona de aquí. Un poquito más tarde ya nos habría creado esta nueva página en donde nos estaría diciendo algunos datos sobre el rendimiento, así como configuraciones básicas, pero lo más importante es que si nosotros clicamos en esta URL, en mi caso un dominio temporal que he elegido previamente, pues ya se me estaría cargando por aquí nuevamente la aplicación, pero en este caso en lugar de estar en local, como puedes ver lo tenemos online para que cualquier persona pueda acceder aquí. Y sigue con esto, realmente ahora podemos hacer de todo. Y es que ahora el esfuerzo dejó de medirse en sudor para empezar a medirse con visión.